Hermanos y amados del Señor, vamos a abrir la palabra del Señor en Juan 6:35. Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hoy vamos a meditar algunos pasajes de la Biblia en Juan 6:35 hasta el 60. He puesto el título para llevar el mensaje: Jesús es el centro de nuestras vidas, pero ¿lo conocemos realmente? Bien, Padre amado, Padre bendito, te agradecemos en esta noche, en esta vigilia, donde la amada iglesia, la esposa del Cordero, se ha reunido para escuchar tu santa y bendita palabra. Que no sea voz de hombre, sino voz de Dios a través de su Santo Espíritu. Bendícenos con todas las bendiciones celestiales, con todas tus misericordias, y que nos des vida eterna a través de Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Vemos en Juan 6:35 donde Jesús le dice a los judíos, al pueblo de Israel, a los maestros de la ley, a los religiosos, a los doctores de ese entonces, decir que Él es el pan de vida. Cuando vemos a Jesús a lo largo de su ministerio, siempre comenzó con arrepentidos y convertidos. Pero ya en el capítulo 6 de Juan, vemos que Él asume como ese Dios eterno, que dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tiene sed. Los religiosos no entendieron, porque mucha gente le seguía por los milagros, por la comida que les daba a toda la gente que le seguía. Recuerden, hermanos, que Jesús hizo muchos milagros, alimentó a más de 6,000, 7,000 personas, no incluidos ni las mujeres ni los niños. Pero cuando Jesús se pone delante de ellos a llevar este mensaje y a decirle a la gente que trabaje por la comida, entonces dijeron: bueno, este Jesús ya no nos va a dar más alimento, no nos va a dar más pan. Porque si usted ve en Juan 6:27 dice: Jesús le dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces estamos viendo que cuando el hombre se acerca a Cristo, se acerca a Jesucristo, va a tener un alimento espiritual
que es la palabra. Por eso dice, ya no más hambre y no más sed. Por supuesto, el hombre, qué mujer no come todos los días. Come el desayuno, el almuerzo y la merienda. Pero Jesús está hablando de un alimento espiritual, que es su palabra. Su palabra, que le dice, si el que viene a él ya no tendrá hambre. Pero ahí se cumple también las bendiciones que en el Salmo 23 todos hemos leído y conocemos, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nos hará descansar en lugares frescos y pondrá una mesa delante de nuestros enemigos. Y la parte final dice que la misericordia nos va a alcanzar y las bendiciones todos los días. Entonces, de ese Jesús se está hablando de su palabra. Entonces los judíos y el pueblo no entendían. ¿Por qué? Porque la gente cuando viene a Jesús, ¿viene para qué? Para que le resuelva un problema económico, un problema de salud. Pero no viene a alimentarse de ese alimento espiritual. Porque el mismo Jesús dijo que su palabra era espiritual. Su palabra. Pero cuando usted va a entender, porque los mismos judíos, ahí tocó en la ley el mismo Nicodemo, cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y ustedes saben la historia de él. Entonces muchos judíos, cuando vieron esto, comenzaron también a murmurar. Es decir, y vemos el 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no crees. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es decir, cuando el Padre nos ha llamado y nos entrega en la mano de su Hijo, nosotros somos salvos por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, el Padre tiene que entregarnos al Hijo, y el Hijo nos da vida eterna. Es decir, aquí vemos que está trabajando tanto el Padre como el Hijo. Es decir, en su esencia, habla del Padre de Dios y habla del Hijo de Dios. ¿Por qué aquí ya se manifiesta Jesús como Dios? Por eso los judíos no entendían, porque querían otras cosas, porque también conocían quién era Jesús, de dónde venía, quién era su madre, quién era su padre, quién eran sus hermanos. Y le dice, todo lo que mi Padre me entrega, que no se pierda. Aquí hay una confusión también de los cristianos, cuando muchos aseguran que no se pierde la salvación. Porque dice, ya te convertiste a Cristo y ya eres salvo, siempre salvo. Hay una doctrina falsa que dice eso. No, se puede perder la salvación cuando usted deja de seguir. Por eso es el título, Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Pero realmente lo conocemos, quién es Jesús, quién es el pan de vida que descendió del cielo. Recuerden que Dios vio también en el desierto cuando divagaba el pueblo de Israel por 40 años y decían, bueno, vamos a morir aquí de hambre, y les dio el maná. El maná cayó del cielo. Una cosa es que caiga algo y otra cosa es que descienda, pero los dos bajaron. El pan, el maná, que cayó para alimentar su cuerpo, pero el otro descendió
para alimento espiritual y para darnos salvación y vida eterna, que es Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Aleluya! El 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Es decir, la gente, los judíos, comenzaron a murmurar porque Jesús se hacía como Dios, siendo Dios. Porque Él dijo: yo he descendido del cielo. Y hasta ahora, hoy, ustedes ven que la gente dice: pero si Jesús no existió, ¿hay alguna evidencia? Si la Biblia escribieron los hombres. Eso es para los que no conocen, dice de que no existe Dios. Los ateos jamás reconocen a Jesús como Dios, ni tampoco creen en Dios, pero viven peleando contra Dios. Porque si no existe Dios, ¿para qué me voy a estar peleando con algo que no existe? Así pasó con estos judíos que murmuraban porque había dicho: yo descendí del cielo. Porque Él descendió para entregar su vida por el mundo, por los pecados, para llevarse en Él, en la cruz del Calvario, y darnos esa vida eterna. Por eso dice que Él es el pan de vida. Continuemos. El 44 dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El 45. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es decir, Jesús salió de Dios. Jesús salió de Dios, como dice en Juan 1:1. Al principio el verbo, y el verbo era Dios. Es decir, Él, dejando su gloria, descendió y vino como hombre. Como dice Juan también 13, que el verbo estuvo y habitó entre los hombres. Pero lamentablemente los judíos, y ahora millones de personas, tampoco creen que Jesús sea el Salvador de nuestras almas. Pero nosotros, la iglesia, la esposa del Cordero, hemos creído que Él es el Cristo de la gloria, el Cristo que nos resucitará y el Cristo que nos lleva al cielo. Yo soy el 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que vamos a leer bien. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. El 51 asume otra vez ese yo soy. Yo soy el pan de vida. No, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, aquí le está diciendo que va a entregar su vida por el mundo. Aquel Dios de la gloria, con toda su gloria, que estaba, el creador de los cielos y la tierra, y de todo lo que hay en el espacio y en esta tierra, el que había hecho todo, Él vino a este mundo para entregar su vida por nosotros, para llevar nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, nuestros pecados,
y concedernos la vida eterna, es decir, la muerte por la vida. Jesús murió para darnos vida. Amén. Y ahora a través de su muerte tenemos vida eterna. Aleluya. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es decir, cuando usted come la palabra espiritual, cuando usted coge esa sangre para que nos limpie de todo pecado, está haciendo lo que dijo el Señor, lo que dice en Pedro, una de Pedro 1:12, 1:23, porque fuimos rociados con su sangre para tener una nueva vida, una esperanza en los cielos. No como la iglesia tradicional. La iglesia tradicional, ¿qué hace? Que dice que ese vino se convierte en sangre y ese círculo, una hostia que le llaman, es el cuerpo de Cristo. Es decir, se están convirtiendo en caníbales. ¿Se da cuenta? La iglesia tradicional lo hace así, es decir, sacrifican cada vez que hacen eso, están sacrificando a Dios. Y si usted lee en Hebreos, dice un solo sacrificio, Cristo Jesús. Ya no hay otro sacrificio. Por eso usted ve las religiones, todas las religiones, sean de los mormones, testigos de Jehová, adventistas, protestantes, católicos, quieren hacer alguna obra para ser salvos. Pero usted se encuentra en Efesios que dice que por gracias sois salvos. Es decir, un regalo de Dios a través de Cristo Jesús. No hay ninguna obra, ningún sacrificio que haga el hombre para ser salvo. Usted no tiene que arrodillarse, ir de rodillas 4 o 5 cuadras o cargar algo. No, es el sacrificio hecho en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Amén. Para darnos vida eterna. Amén. Pero lo conocemos realmente a ese que entregó la vida por nosotros. Entonces viene el problema del cristiano. Si viene una enfermedad, ¿por qué esta enfermedad? Si viene una necesidad, ¿por qué me cayó la enfermedad? ¿Por qué no tengo plata para pagar un arriendo? Porque en la debilidad del hombre Dios se manifiesta. ¡Amén! ¡Aleluya! Esa es la promesa de Dios para el cristiano, para su iglesia. No es una promesa de hombre, es una promesa de Dios. Ahí es cuando el hombre tiene esas dificultades y se va, deja al dador de la vida, que lo vamos a ver más adelante, como el pueblo de Israel, que le seguía por miles, comienzan a irse. Así pasa en las casas de oraciones. Los creyentes se van porque vienen estas pruebas. No lo han conocido a Jesús. Amén. No saben quién es Jesús. ¡Santo! No saben quién es ese Dios que estuvo aquí hace 2000 años. No dándose un paseo por la tierra que Él mismo lo había hecho, sino para ver su sufrimiento, mis problemas, mis dificultades. Amén. Y entenderlo a usted y a mí. Por eso nos ama. Amén. Por eso Él entregó su vida, para que usted crea en Él, tenga la confianza, tenga la fe, pero la convicción de que un día usted y yo vamos a estar en ese cielo, en esas calles de oro y cristal. Amén. Pero hoy vamos a tener problemas.
continuemos. El 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces vemos que los judíos decían, obviamente, que Dios había dado el pan. Y por supuesto, usted puede comer. El pan, ¿qué significa? Todo alimento que nosotros ingerimos. Pero tampoco todo alimento es bueno. No va a comer a las 10 de la noche, le va a hacer daño. No puede comer fritada todos los días. No va a comer todos los días hamburguesa, porque eso lo va a matar. Pero ellos pensaban que decían los judíos, pero nuestros padres comieron el maná, pero de todas maneras murieron. Y este nos va a dar ¿qué pan? Porque también vamos a morir. Pero se refería a ese pan entero espiritual, porque bien lo dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, recuerden que no solamente tiene que morir para vivir eternamente. Usted y yo, al ser hijos de Dios, tenemos esa vida eterna. ¡Santo! Amén. Esa vida eterna. No es que usted muere y ahí recién tiene vida eterna. Hoy la iglesia del Cordero, tiene vida eterna en Cristo Jesús. No tiene por qué preocuparse, sino alabar a Dios y glorificar en esa necesidad. Que el gozo no sea cortado por esa dificultad. El mismo Jesús, como hombre, por supuesto, tuvo necesidades, tuvo hambre, tuvo sed. Y ustedes en el monte de Getsemaní, cuando sabía y conocía que ya iba a ser entregado, ¿qué dijo Jesús? Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Es decir, que le decía, pero Padre, tengo que ir yo a la cruz. No hay otra alternativa para que el hombre sea salvo a través de la religión, a través de las obras. No, la única forma, el mandamiento que Dios le dio al Hijo es que tiene que entregar su vida por los pecados. Ese era el único sacrificio para que usted hoy, que estamos aquí, podamos alabar libremente a ese Cristo de la gloria. Vemos en el capítulo 60, al oír muchos de sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ahí viene el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, la palabra es vida, es espiritual. Entonces comenzaron los judíos y los discípulos a apartarse del Señor, porque en verdad la palabra es dura. Por eso dijo el Señor: esto es para los valientes, no para los cobardes. Amén. Esto es para el que permanece hasta el fin. ¡Alabanza! Al que está seguro
con quién está, con quién anda, con quién camina, con quién duerme. Porque usted cuando camina con Jesús. Cuando duerme, tiene que dormir con Jesús. Cuando se levanta, tiene que levantarse con Él. O se levanta con la esposa, o se levanta con el esposo. No, usted tiene que creerle a Jesús, a creerlo. Pero de verdad, pues no a medias. El problema de la iglesia es que a veces decimos, sí, somos cristianos, alabamos, glorificamos, vamos a la casa de oración, ayunamos, vigilamos, pero lo conocemos a ese maestro, a ese Jesús que estuvo hace 2000 años, reitero, entregando la vida por usted y por mí. Lo conocemos realmente para no dejarlos, para seguir de Él, que nos agarre de la mano, porque siempre digo, si usted le coge la mano de Jesús, de seguro que se va a probar. Pero si se deja que Él lo coja, amén, Él no lo va a probar. No lo va a probar. Aleluya. santo, poderoso. El 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían en quién le había de entregar. El 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. El 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces, ¿a dónde podemos irnos? Como dijo Pedro, tú tienes palabras, pero palabras de vida. Amén, amén. Debemos conocerlo, debemos seguirle con todas las pruebas, con todas las dificultades. No desmayemos en esa fe que nos ha dado Dios para que estemos confiados en este mundo, porque nos llamó para vida eterna, nos apartó del mundo para ser sus santos. Amén. El 70 de Juan 6, 70. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Hablando de Judas Iscariot, dijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. A veces dentro de las casas de oraciones también hay muchos Judas. No crea que había uno nada más, hay muchos. Pero aquí no hay, solamente está Cristo. Denle un aplauso al que vive. Vamos a ver en Juan 8:32. Juan 8:32. Juan 8, 32 y 36. Vamos a leer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El 36 dice, así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Es decir, usted y yo conocemos quién es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si el Hijo nos liberta del pecado, somos completamente libres. Entonces Dios nos liberta a través de Cristo Jesús de la borrachera, de la idolatría, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del hurto. Cuando usted y yo somos liberados, somos libres del pecado a través de Cristo Jesús, comenzamos a entender
¿por qué estamos en esta vida? ¿Cuál es el propósito de usted y yo para estar aquí en este mundo? El propósito de Dios para la humanidad fue que le adoremos en libertad. Usted viene libre a adorar a Dios. No viene porque alguien le obliga. No, viene con esa libertad para adorar y glorificar a Dios, para que se cumpla de cuando Jesús nos liberta, cuando dijo en Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas hechas nuevas. Es decir, todo nuevo. Una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Cristo. Ya no podemos andar a medias tintas. No somos cristianos o no lo somos. Amén. O somos simplemente con la etiqueta de cristianos. Porque Pablo dijo, yo siendo heraldo, de pronto me queme al final. No, tenemos que ser esos heraldos para vida eterna. Amén. No para estar 2, 3, 4, 5 años. Porque no nos llamó para ese tiempo. Nos llamó por la eternidad. Amén. Amén. ¡Aleluya! Santo, aleluya, papá. Vamos a ver en Juan 10, 9, 11. Juan 10 del 9 al 11. Pero vamos a leer el 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, a hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Él es la puerta, Él es el pan de vida, Él es el maestro, el consejero, el que nos disciplina, el que nos da el conocimiento. Aleluya, Pero cuando papá. usted va a tener ese conocimiento, cuando comience a escudriñar las Escrituras. ¡Santo! Porque si usted comienza a leer la palabra con su mente, no va a entender. No lo va a entender. Tiene que escudriñar con el Espíritu que Dios nos ha dado. El Espíritu es que nos va a hacer entender Amén. esta palabra viva y eficaz, lo que dice las Sagradas Escrituras. Por eso la gente no entiende, va tras una religión, tras una doctrina falsa, porque dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque Amén. todo tiene que discernirse bajo el Espíritu. Amén. Amén. Bajo el Espíritu. Entonces aquí usted ve, también le pasa al hombre. Porque también Satanás zarandea al cristiano. Quiere dañar su vida espiritual, su vida cristiana, cuando surgen los problemas que he anotado anteriormente. Porque Satanás no está viendo si es el pastor, si es el evangelista, si es el hermano. Quiere destruir. ¿Por qué? Porque él no quiere a la amada iglesia del Cordero, porque sabe que le queda muy poco tiempo. Entonces usted y yo tenemos que instruirnos en la palabra. Amén. Tenemos que comer la palabra espiritual. Pero Jesús, ¿qué dijo? Que Él ha venido a darnos vida en abundancia. Y esa vida en abundancia está en las bendiciones que Dios nos da todos los días. Ese gozo que tenemos en la tristeza. Amén. 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 Porque decimos gloria a Dios cuando no tenemos para comer.
Cuando decimos gloria a Dios, cuando no hay para pagar el arriendo. Vive Cristo, aleluya. ¿Usted qué vida tiene en Cristo? ¿La tiene en abundancia o la tiene en poco? Santo, aleluya. Porque la vida en abundancia no son las riquezas, no son los bienes materiales de este mundo. La vida en abundancia es vivir para Cristo, solamente Amén, para amén. Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, Él dijo bien claro, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice que Él es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén, amén. Él entregó su vida por usted y yo. Él entregó en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para limpiarnos de toda iniquidad, de todo pecado. Amén. Y en Isaías dice que fue como cordero al matadero. No puso ningún obstáculo y por su llaga fuimos sanados también. Entonces no se sienta enfermo en Cristo Jesús. No se sienta debilitado, porque el que nos da la fuerza, el que nos da ese ánimo es solamente Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces Él nos pastorea y nos da vida eterna. Vamos a leer en Juan, ahí en capítulo 10, el 14 y el 15. El 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Él es el buen pastor. Él nos alimenta de todo alimento espiritual, material, porque Él nos conoce. Y nosotros también deberíamos conocerlo a Él. Amén. Deberíamos seguirle, darle la gloria, la honra a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vive Cristo. El 27 y el 28, en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mí. Es decir, usted y yo tenemos que escuchar la voz de Dios. Usted y yo tenemos que no escuchar otras voces. Amén. Solamente la voz de Dios a través de Cristo Jesús, que Él es el pan de vida. Por eso le pregunto otra vez a la amada iglesia, si Jesús es el centro de nuestras vidas, ¿lo conocemos realmente quién es Él? ¿Y qué somos para Él? ¿Y qué es Él para nosotros? Como que la iglesia se queda callada, Santo. como que no lo conocen todavía. Denle un aplauso al que vive. Juan 12, 46 al 48. Juan 12, 46, 48. El 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ay, papá. Vive. Jesús nos está hablando, amados hermanos y amados de Dios. Amén, amén, aleluya.
Él es la luz del mundo. Si ve, hermanos, cómo Él comienza a decir yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Entonces comenzaban a decir los religiosos que estaba asumiendo y siendo imagen a Dios. Pero también Él dice que no lo va a juzgar, sino la palabra que Él lo ha dicho. Porque, santos hermanos, amados de la iglesia, amados del Cordero, si usted tiene a Cristo, Él ya no lo juzga, porque creyó en su palabra, porque Él nos da vida eterna, Él nos perdona nuestros pecados, Él nos ha limpiado con su sangre preciosa, porque aquí está la palabra para todos. El que quiere recibir su palabra lo recibe y el que lo rechaza, lo rechaza. Porque Jesús, nosotros a veces nos hacemos problemas. Jesús no se hizo problema. Cuando la gente le seguía por la comida, le daba de comer. Le daba panes, pescados y hacía milagros, levantaba a los muertos, levantaba a los paralíticos, sanaba a los ciegos, a los leprosos. Hoy la gente también quiere ver eso. Hoy quiere ver milagros, hoy quiere ver sanidades. No, es que si me sana a mi hija o a mi papá, ahí sí me convierto. Esto no es, si fuera la gente por milagros, imagínense miles de hermanos que ha tenido ese don de sanidad y hoy a través de la iglesia, Casa de Dios, Puerta del Cielo, hemos visto milagros y hemos visto sanidades. Amén, amén, amén. Pero el cristiano no tiene que venir por ese milagro, tiene que venir por esa necesidad. Amén. De tener hambre y sed de justicia. Santo. Para que ese Dios de la gloria nos dé esa agua gratuita, ese pan de vida. Ay, la salvación del cristiano no es, reitero, porque ayuna 4 días, porque vigila todas las semanas. No, es por gracia a través del sacrificio único de Cristo Jesús. El que dijo, yo he descendido, yo soy el pan que descendió del cielo para darnos vida eterna, para perdonarnos nuestros pecados. Amén. Por supuesto, la vida cristiana, cuando usted se convierte, yo me convertí, entonces viene la instrucción a través de la palabra, a través del conocimiento. Para conocer a Dios, tengo que escudriñar la Escritura. Tenemos que escudriñarla. Tenemos que congregarnos en una casa de oración. Porque si el cristiano no ora, está dejando puertas abiertas para el problema. Si el cristiano no lee la palabra, no puede conocer a Dios. No puede entender lo que es verdaderamente vivir esa vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, yo les animo a que conozcamos a Jesús, a que conozcamos al dador de la vida, a ese Jesús que lo tenemos como Señor de señores y Rey de reyes. Ese Alfa y Omega, Él es el principio y el fin. Vamos a Juan 14:6. 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Si el ser humano entendiera quién dijo estas palabras, no hubiera tantas religiones o tantas doctrinas. Jesús es el único camino espiritual para llegar al cielo. Jesús es la única verdad absoluta. No hay otra verdad fuera de Jesús. No hay. No hay el budismo, no hay el islam, no hay el mormonismo. No, la única verdad es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida.
Todo ser viviente gira a través de la vida de Jesús. Y nosotros los cristianos, nuestra vida está en Cristo Jesús. Aleluya. En Cristo Jesús. No hay vida en otro hombre o en otra doctrina que no sea en Cristo Jesús. Jesús dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pregunto, Buda no dijo eso. Mahoma no lo dijo. Ningún líder religioso ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesucristo. Amén. Y es el único libro, esta santa y bendita palabra, que sigue transformando a millones y millones de personas. No hay otro libro en el mundo que transforme al ser humano. No hay otro libro que ha sido transcrito a todos los idiomas, en chino, en japonés, en inglés, en francés, aquí en nuestro país, en Ecuador, en el quichua. Y es la misma palabra. Puede estar en chino, dice lo mismo. En chino dice que Él es el camino, la verdad y la vida. En el idioma indígena de nuestro país dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra vida, no hay otro camino, no hay otra verdad que no sea Jesucristo. Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso. Aquí Jesús toma a una planta de la uva. Vamos a tomar una planta de aquí en el campo. El hermano Samuel conoce lo que es el mango. Si usted corta una rama del mango y la pone aparte, no produce mangos. Tiene que estar en el árbol. Entonces Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Apartamos, no llevamos nada. Volvemos a lo mismo, a cero. Volvemos a estar muertos espiritualmente, porque solamente en Él tenemos esos frutos de vida. Juan 18, 5, 6. Ya mismo terminamos, tenemos unos versículos un poquito más. Juan 18, 5, 6. Juan 18, 5. Les respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Aleluya. Hemos caído a tierra cuando Él nos habla y Él nos dice que es nuestro buen pastor, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador. Cuando usted cae al piso, reconoce que Él es el Dios eterno, que Él es el que nos da vida eterna. Ay, papá. Porque ahí, cuando llegaron los alguaciles y la policía y la guardia romana, cuando escucharon y dijeron, yo soy, cayeron al piso. Porque con qué palabra de autoridad de ese Dios que estaba asumiendo cuando dijo a Moisés en Éxodo. Moisés le preguntó y le dijo, pero Señor, yo con qué nombre voy al pueblo de Egipto para que salga
deje libre, en libertad al pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo el Señor? Dile que yo soy el que soy. Entonces ese Jesús, ese Jehová del Antiguo Testamento, ese Jehová en el Antiguo Testamento. En otras palabras, ese Yeshua del Nuevo Testamento es ese Jehová del Antiguo Testamento. El gran yo soy. ¿Lo conocemos a Jesús quién es? ¿Lo conocemos, amada iglesia, quién es? Amén, amén. Hay que caer al piso también para conocerlo. Ay, papá. Aleluya. Juan 4:10. Juan 4:10. Juan 4:10. Amén. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hoy le dice: dame de beber a la iglesia, dame de beber. Si conocieras, si me conocieras, tú me pedirías de esa agua de vida, porque Jesús es el agua de vida eterna. ¡Santo! Él es, porque dijo, por su interior correrán aguas, ríos de agua viva. Aquí estaba conversando Jesús con la mujer samaritana. Hoy la gente no entiende también. Se hacen muchas preguntas. Se hacen muchas preguntas. ¿Qué por qué esto? ¿Por qué lo otro? Por eso dijo Jesús: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Él es nuestro descanso. Él es nuestro guía. Él es el pan de vida. Él es el gran yo soy. Él es la luz del mundo. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Para finalizar, vamos a Juan 19:34. 19:34. 19:34. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Cuando la gente le seguía a Jesús, obviamente no lo dejaba. Cuando vieron a ese Jesús que había hecho milagros y todos los prodigios, milagros y sanidades, cuando lo ven cargando la cruz, la gente lo dejó. Ese que decía que era el Hijo de Dios, que había descendido del cielo, que él era el pan de vida, iba cargando una cruz. Su cara destrozada, su cuerpo lacerado, le habían apaleado, su rostro no había hermosura, dice Isaías 53. Le habían abandonado todos, solamente estaba su madre María, la madre terrenal, no la madre eterna como dice la iglesia tradicional, que María es eternamente, por toda la vida, madre de Jesús y madre de Dios. Gran mentira. María es madre de Jesús como hombre. Dios la utilizó a ella para que este Cristo de la gloria viniera a este mundo. Cuando el Señor está crucificado en medio de dos ladrones, viene un soldado y le dice, como le decía, mucha gente decía, decía, pero si tú eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate, salvaste a muchos y tú no te puedes salvar. Viene el soldado romano
con su lanza y rompe el lado de las costillas del Señor para que se cumpla. Y fue traspasado. ¿Y por qué? Porque pensaban que todavía estaba vivo. Recuerden que venían a quebrarle los pies para que muriera. Pero Jesús ya había entregado su vida. Pero este soldado romano llega con la lanza y rompe el costado y le hace una herida profunda y sale sangre y agua. Pero ahí viene la victoria de Jesucristo sobre Satanás, porque Satanás pensaba que lo había matado, lo había destruido, pero dice la Escritura que de ahí, de esa herida, iba saliendo sangre y agua. Sangre y agua, pero de esa herida mortal, de esa herida, iba saliendo ¿quién? Una mujer, una esposa, la iglesia del Cordero. La iglesia del Cordero. Porque fuimos lavados con su sangre. Oh, Santo de Israel. Ahí, Cristo Jesús demuestra su gloria para con nosotros. Porque dice la Escritura que fuimos comprados ¿con qué? A precio de sangre. De ese costado comenzó a salir la amada iglesia del Señor. Los santos de Dios. Conocemos quién es ese que es Jesucristo. Ese Dios lo conocemos. ¿Por qué dudamos? Ay, papá. ¿Por qué no lo seguimos? ¿Por qué no lo obedecemos? ¿Por qué no somos fiel? ¿O acaso decimos, no, es que dice la palabra que somos infieles y el único que es fiel? Usted y yo también tenemos que ser fieles a Jesucristo. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Si Él nos ha dicho que nos va a dar vida eterna, Él nos va a dar vida eterna. Si Él nos prometió darnos su Espíritu Santo, nos los dio. Y por el Espíritu vivimos ahora. Y no seremos condenados los que vivimos en el Espíritu y no en la carne. Hermana y hermanos y amada iglesia, recuerden que de ahí salió esta gloriosa y poderosa iglesia del Señor, la amada iglesia, comprada a precio de sangre. Santo y poderoso. Amados hermanos, inclinen su rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra que hoy nos has enseñado. Este mensaje de conocimiento, de poder y de vida, porque tú eres el pan de vida, tú eres la luz del mundo. Tú dijiste que eras el camino, la verdad y la vida. Oh, bendito Dios. Tú nos enseñas tu palabra. Ya no nos van a enseñar nadie. Porque tu palabra está en nuestros corazones, está en nuestro espíritu, está en nuestra alma. Cúbrenos con tu sangre preciosa, con tu Espíritu Santo, para conocerte verdaderamente quién eres tú, mi Señor. Danos todas las bendiciones, todas las promesas que tú dices en tu palabra. Pero no nos permitas que nos apartemos de ti, porque tú eres la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Porque alejados de ti, nada podemos hacer. Porque tú nos vas a dar vida eterna y nos resucitarás para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Gracias, Padre amado. Gracias y que Dios me lo bendiga.